llevar a o mandar a sus hijos a los campamentos. Quiero decirle algo, nunca lo vea como un gasto, véalo como una inversión, porque ahí Dios puede tocar el corazón de sus hijos. Así es que siempre que haya un evento, mándelos, ¿verdad? Y eso tómelo como una bendición, porque es importante. Y bueno, pues qué gusto estar con ustedes. Compartimos en la mañana un mensaje. Hoy voy a predicar otro mensaje diferente. En la mañana les hablé, ¿eres Lipe o Felipe? Hola, dije, ¿eres Lipe o Felipe? Pero hoy les voy a hablar de algo diferente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos nacieron en los 70s? Levanten la mano. ¿En los 80s? ¿En los 90s? Entonces usted ya sabe de historia. Los del 2000 en adelante. Quiero hablarle un poco y diga conmigo, me levanto de la crisis. ¿Sabe que México ha tenido crisis muy fuertes? Crisis que golpearon nuestra nación como no se imagina. Yo creo que hay una etapa en México, y le voy a hablar un poco de historia de México antes de poder empezar a predicar. ¿A cuánto les gusta la historia? Si no les gusta, pues de todos modos les voy a hablar de historia. Pero creo que es importante saber historia. A veces lo tomamos como que algo aburrido, pero la historia es vital, es importante de lo que tenemos que saber. Y ¿sabe? En los años del 1988 al 1994 hubo un presidente muy conocido llamado Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari lo conocimos o lo conocen muchos por la historia. Pero ¿sabe que se conoce como una persona muy inteligente? Se dice que es una persona de una mente brillante. Y usted dirá, ¿cómo vamos a poder decir que es una mente brillante a una persona que robó y que nos metió en una crisis tan terrible? Pero ¿qué cree? Aún estos tiempos no lo han podido comprobar la realidad. Quiero decirle que Salinas de Gortari hizo cosas muy buenas en el gobierno. Cosas muy buenas. ¿Como cuáles? El control de la inflación. Sabía que la inflación estaba muy fuerte y él pudo lograr que esa inflación bajara, ¿verdad? Considerablemente estabilizando la economía. Hizo algo muy bueno. Hoy, hermano, en este tiempo la inflación está terrible. No le voy a poner mi punto de vista político, ¿verdad? Y no le voy a hablar qué creo o qué convicción tengo. No me interesa decirles esa cosa, solamente les quiero hablar un poco de historia. Y ¿sabe? Él trajo esta parte. También hubo algo bueno, la modernización económica. ¿Qué quiere decir? Él trajo algo importante que se le llamó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio fue algo muy importante que hizo que Estados Unidos y Canadá tuviéramos ese Tratado de Libre Comercio, y entonces México pues tuvo una influencia económica muy, muy, muy buena. ¿Sabía usted que Estados Unidos no deja que China meta sus productos porque China está en todos lados? ¿Sabía eso? Y entonces China hizo una marca de celulares, no hablaré de la marca porque no me está patrocinando, pero esta marca de celulares está a un nivel de competencia como lo que es iPhone. Entonces Estados Unidos dijo, no te puedo dejar entrar a mi país porque me vas a tirar el negocio. Y entonces tu precio es muy bajo, entonces no entras. Pero los chinos no se enojan, sino piensan y dicen, ¿qué ale? Y entonces dijeron, bueno, Estados Unidos no puede entrar, pero México sí puede entrar. Entonces, ¿qué hizo China? Entra por México y México expande todo. México casi es un 50, si no es que a un 60% chino, ¿verdad? Usted ve a todos lados y ve en todos lados a los chinos. Pero bueno, no le voy a hablar de los chinos. También hubo algo, privatizó cosas, ¿como cuáles? Privatizó empresas como bancos, como Telmex. ¿Sabía que Telmex era del gobierno? Pero se le vendió a mi tío. ¿No sabe quién es mi tío? Carlos Slim. Solo que no me conoce. También, aparte de que privatizó eso y bancos importantes, también trajo un programa que se llamaba Solidaridad. ¿Cuántos se acuerdan del tortibono? ¿Cuántos iban a por sus tortillas con el tortibono? Agarraban su tortilla con Valentina y se iban bien contentos. ¿Alguien hizo esas cosas?
Yo lo llegué a hacer de niño, ¿verdad? Y bueno, hubo cosas que ayudaban. Imagínense si hoy hubiera un tortibono, cuántas familias fueran bendecidas. Qué cara está la tortilla hoy, ¿verdad? Por eso estamos flacos. Pero ¿qué cree? También hubo cosas malas. Hubo cosas malas o polémicas, ¿como cuáles? En las elecciones que fueron muy cuestionadas en el año 88, que si lo había ganado Cárdenas o no, y todo ese movimiento. Los que conocen de historia sabrán, no me quiero tardar por el tiempo, pero también aumentó algo, la desigualdad. Aunque la economía creció muy bien, la pobreza siguió en un estatus muy fuerte. También la privatización, ¿verdad?, de muchas cosas, y se levantó un grupo, ¿verdad?, un ejército zapatista, el EZLN, ¿se acuerda? Del subcomandante Marcos. Hubo cosas que trajeron muchos problemas. Y al último, para ya no hablarle de tanta política, la crisis económica. Nuestra moneda, después de que antes valía 1,000 pesos, entonces le quitaron 3 pesos y se quedó, 3 ceros. Lo dije para ver si estaba pasando el examen usted. Y entonces, ¿qué pasó? Le quitaron 3 ceros al peso, ¿verdad? Y entonces ya no es de 1,000 pesos, sino ahora es 1 peso. Pero ¿sabe que si no hubiera pasado eso, nuestro país hubiera estado más endeudado de lo que no se imagina? Ahora, fue tan inteligente que supo cómo robar. Hizo el país próspero, porque también mucha gente en esos tiempos se hizo de casa. Mucha gente hizo un negocio, pero al final de cuentas hubo conflictos, ¿verdad? Le repito, no le voy a hablar si estuvo bien, si estuvo mal el gobierno. No soy un juez para dictar si fue un buen presidente, no fue un mal presidente. Solo le estoy diciendo cosas muy buenas y cosas muy malas. Ahora, en ese tiempo se nos catalogó como una crisis terrible en el año 1994. El país quedó muy endeudado, mucha gente, sus inversiones, lo que tenían en el banco, se vino para abajo, y los que tenían deudas pequeñas se les ampliaron de una manera increíble. Sin embargo, México se levantó de esa crisis. ¿Y por qué le estoy hablando de esta parte? Porque México supo lo que era una crisis. Pero ¿qué cree? La iglesia primitiva también entró en una crisis. Y hoy quiero que me acompañe a la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Y fíjese, la iglesia empezó un avivamiento. Jesús estaba con los discípulos y después que Jesús resucitó y estuvo 50 días con los discípulos, les dijo: chavos, yo me voy a ir, pero tranquilos, porque va a venir el Espíritu Santo. Pero solo un favor, no se muevan de Jerusalén, porque recibirán el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces van a poder extender este mensaje en todos lados, pero solo no se muevan de aquí. Entonces, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que vino como un viento recio, sopló y fueron llenos. Y entonces se dice que hubo más de 14 dialectos o lenguas. ¿Cómo se pudo hacer que miles de personas llegaron? Porque la gente era muy celosa de su lengua. Y entonces no cualquiera podía hablar su lengua, solamente los originarios. Cuando llegan y ven que todos están así, dijeron: estos están borrachos. Se levanta el apóstol Pedro y dice: no, señores, se está cumpliendo la profecía que dijo el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, que en los últimos días se derramaría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los jóvenes, los viejos, empezarían a ser llenos, verían visiones, profetizarían, y entonces empieza a hablar, ¿verdad? Y ese momento se convirtieron 3,000 a 4,000 personas, ¿se imagina? En una prédica, no había audio, no había una producción increíble, pero el Espíritu Santo estaba haciendo cosas increíbles. Y entonces el resultado de la iglesia fue versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recuerda que la Biblia siempre que habla de personas se refiere a puros hombres, no refiere a mujeres. O sea que esto fue más personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y había cafecito. Claro que sí. Eso cuando llegue al cielo yo lo voy a pelear. Porque ¿quién se come un pan sin café? El libro de Cafeínas 4:3 dice que sin café es imposible agradar a Dios. El siguiente versículo dice que el justo con café vivirá. Después le predico de ese libro, es muy bueno. Pero dice, perseveraban en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. O sea, la gente empezó a perseverar. Esta parte de reunirnos en casas, no crea que es algo nuevo. Esta visión la estableció la iglesia primitiva, porque era necesario que la iglesia se congregara en las casas. ¿Por qué? Porque oraban, escuchaban la palabra, comían pancito, la iglesia se unía, tenía problemas la gente, oraban unos a otros. Entonces la iglesia entendió algo, que no era congregarse por congregarse, sino que nos pasábamos a ser familia. Por eso es importante que usted vaya a un grupo en casa, porque a veces viene a la iglesia y no conoce a nadie. Y si somos familia, ¿cómo vamos a ser familia si no nos conocemos? ¿Sabía usted que yo aquí tengo familia? Si usted no lo sabe, ahora ya lo sabe. Hace rato le decía al pastor, prediqué y vino uno de mis tíos, ¿verdad? Lejano, pero estaba ahí mi tío y dije, tío. Hay otra tía mía aquí que es psicóloga, la hermana Edith, por si usted necesita una buena psicóloga, ella es muy buena, ella es mi tía, ¿verdad? Y ¿sabe a qué me refiero? La iglesia somos familia, di conmigo, somos familia. Pero si tú vienes y no saludas a nadie, no has entendido lo que es la iglesia. La iglesia somos familia. ¿Y por qué somos familia? Ahorita le voy a decir por qué. Dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y ¿qué? Sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. O sea, la iglesia empezó a crecer, la iglesia se multiplicó. Fíjese, la primera predicación hubo 3,000, la segunda 4,000. Imagínate 7,000 personas en 2 predicaciones. La iglesia creció de una manera impresionante. Por eso es que en el capítulo 6 tuvieron que haber diáconos, gente que atendiera a otras cosas, porque la iglesia se empezó a multiplicar. La iglesia creció de una manera increíble. Después del año 33 después de Cristo, que empezó la iglesia a hacer la función que Jesús les había dicho a los discípulos de Mateo 28, que les dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cierto, va a haber bautizos. Si usted no se ha bautizado, necesita ser bautizado. Venga a los cursos, necesita ser parte, recibir ese bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, perdón. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a vivir la vida en Jesús de una manera diferente. Es necesario que usted se bautice. Ahora escúcheme, la iglesia empezó a pasar una crisis. Di conmigo, la iglesia pasó una crisis. Pero le hago una pregunta, ¿qué es una crisis? La crisis, la palabra en griego, significa que es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, dice, pero inestable. Es decir, está sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. La iglesia empezó a crecer. La iglesia empezó a multiplicarse, pero a los romanos, a los judíos, no les convenía que la iglesia se multiplicara. La iglesia romana empezó a decir que Pedro había sido el primer papa. Déjeme decirle una cosa, si usted ve la Biblia, él no fue a Roma.
Pero ¿qué pasa? La iglesia empezó a ser perseguida, la iglesia empezó a vivir una crisis porque no les convenía, pensaban que esto era una moda, que iba a pasar rápido lo de Jesús, pero se dieron cuenta que no era una moda, sino un estilo de vida. Es más, les digo una cosa, a los cristianos no se nos llamaba cristianos, se nos puso ese sobrenombre en Antioquía como cristianos, pero se les llamaba seguidores de Jesús. Los discípulos de Jesús ahora nos conocen como cristianos, pero no era el nombre original. Ese fue como un sobrenombre que se nos puso. Y estas crisis, ¿verdad?, pueden traer muchas cosas. Ahora, quiero decir una cosa, en una crisis tenemos que ser estrategas. Di conmigo, estrategas. Quiero hablarle ahora un poco de historia. Sobre los años 60 después de Cristo, los cristianos ya estaban expandidos por muchos lugares, incluida Roma. Se conviene recordar que sobre toda esta época, los cristianos como un grupo social y religioso no parece haber sido objeto de especial atención por parte de la autoridad civil. El cristiano se identificó primero con el judaísmo, pero las personas pronto vieron cómo la religión era diferente a los judíos y los dejaban tranquilos. A Roma le pareció mejor simplemente no molestarlos. El cristianismo, sin embargo, para muchos era una secta extraña y nueva, y comenzó a extenderse a través de grupos y pueblos y fronteras geográficas. La gente se sintió amenazada por esta nueva religión y nos empezaron a llamar bichos raros. Dile al de al lado, bicho raro. En los días del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos, fíjese, aquí empezó lo interesante, y el emperador eran parte de la vida de toda la gente. Pero los cristianos, como es lógico, se empezaron a negar a adorar esto. Y entonces, ¿qué provocó? Que la policía imperial empezara a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. La renuncia de los cristianos a ofrecer culto y al emperador y a los dioses era considerada una locura, teniéndolo en cuenta. Ahora, yo le hago una pregunta. En estos tiempos, ¿la gente sabe que eres cristiano? 2, ¿la gente sabe que eres honrado o no somos honrados? Porque el que nos llamen cristiano es un privilegio, es una honra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Aquí soy de una forma y acá soy de otra forma. Entonces déjeme decirle una cosa, a usted el nombre de cristiano le está pesando mucho. Tiene que entender que ser cristiano es un privilegio. Lo voy a volver a repetir. El ser cristiano es un privilegio. Mire, ahora por redes sociales nos encontramos amigos de la primaria, de la secundaria. Como un ejemplo, a mí me da mucho gusto ver a vecinos de ahí donde yo viví en mi niñez, un amigo de la infancia, ¿verdad? Vecino de unas casas. Y le voy a decir una cosa. Escúcheme bien esto. Hoy yo una vez me reuní con los amigos de la secundaria. Los coyotes ya existían. Y entonces llegué con los amigos de la secundaria, los inteligentes, los nerds, porque siempre hay gente inteligente. Yo no fui inteligente, la verdad. La verdad, la escuela no era lo mío. Y quién dijera que hasta acabé 2 carreras, ¿verdad? ¿Quién dijera? Pero escúcheme bien. Cuando llego, ellos tenían sus cervezas, tenían su ambiente, y cuando llegarían, yo llegué solamente a saludarlos. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y todos dicen, baja las cervezas. Pregunta, ¿yo les dije algo? No. ¿Pero qué crees? Tu forma de vivir tiene que hacer que la gente se incomode a cómo vive. Pero si tú estás ahí en ese mismo ambiente, están en un doble sentido y tú igual llegas a hablar del doble sentido, discúlpeme, a usted le está pesando el nombre de ser cristiano, porque entonces usted no está viviendo una vida íntegra. O somos o no somos. Yo trabajo en el SAT. Si usted no ha pagado sus impuestos, pásele ahorita conmigo. Mire, y entonces llegan los compañeros y hay unos que me dicen predicador. Toda la gente sabe que soy predicador. Y hay uno que llega y me dice, ¡ay, los diezmos! Digo, no te hagas ingrato, pásale y dame los diezmos. Piensan que se van a burlar de mí. No, señores, yo también sé bulear.
Pero sabe, para mí es un privilegio que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios. Mi administrador a veces me dice: Arián, ¿por qué no pasas a mi oficina? Pasa, platícame, ¿cómo van tus viajes? ¿Qué haces? Oiga, ¿qué jefe que tiene un chorro de trabajo quiere saber lo que a un pastor le pasa en sus viajes? Porque uno tiene que marcar la diferencia. ¿Sabe? La vida de los cristianos en los años 60 empezó a vivir cosas así. Les ocurrían estas cosas, se negaban. Y a partir de aquí es cuando comienza a meterse la iglesia, a acusarla de muchas cosas sin motivo alguno. Es decir, mucha gente te va a levantar falsos. No te enojes. No empieces: pero Dios es mi justicia. Soy la niña de sus ojos. Hey, relax. Deja que Dios pelee por ti. Voy a repetir esto: deja que Dios pelee por ti. Y entonces el dedo acusador contra los cristianos empezó a crecer más. Y de aquí llegó un emperador, el emperador llamado Claudio Nerón. Claudio Nerón se dice que él es parte del espíritu, porque si usted conoce o ha oído de la Biblia, el anticristo, no la voy a predicar del anticristo, pero el anticristo tiene espíritus del anticristo que se mueven, y Nerón fue uno de los espíritus del anticristo que empezó a hacer que la iglesia fuera violentada, fuera lastimada. ¿Sabe? Nerón, esto él lo hizo muy confiadamente porque él sabía que la gente miraba mal a los cristianos. Así que él podía librarse de cualquier acusación. Y este Nerón empezó el incendio y la acusación, ¿verdad? Nerón empezó a provocar contra la iglesia persecución. La primera persecución o crisis que podríamos decir que pasó a la iglesia fue en los tiempos de Nerón. Nerón empezó a difamar noticias, ritos asombrosos, atroces, y entonces empezó a decir que esta secta conspiraba contra los dioses de Roma, ¿verdad? Contra el poder legislativo, ¿verdad? Establecido. Y entonces dijeron: los cristianos son lo peor. Y de ahí empezaron los mártires. Los mártires, déjeme decir una cosa, fueron innumerables. Una muchedumbre ingente, lo decía Tácito. Tácito es un escritor, y Tácito, según Tácito, dice que se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro y envueltos en pieles de animales para los perros, o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. Y en el siguiente texto, este historiador Tácito dice, contemporáneo a los hechos, describe el incendio y la acusación a los cristianos, a las crueldades que les hacían. Si me ayudas con tu piano, Omarcito. Ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe, o con los cultos expiatorios, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si México empezara a ser perseguido el evangelio? ¿Cuántos negaríamos la fe? Fui a predicar a Matamoros, y en Matamoros, cuando mi esposa acababa de predicar, yo prediqué, después predicó ella, y mi esposa dice: en este momento va a pasar algo en esta tierra. Cuando dice ella eso, aprenden al mero de la maña de ahí. Saliendo de la iglesia, nos empiezan a escoltar halcones. Y en el hotel había otro en la esquina, y un pastor me dijo: pastor, ¿no te espantas por lo que está pasando? Dije: no, porque yo decidí seguir a Cristo, y venga lo que venga, pase lo que pase, mi Dios siempre será mi Dios. Nos cambiamos, fuimos a cenar, una camioneta nos empezó a seguir. Después de que nos empezó a seguir la camioneta, ya casi llegando al lugar que íbamos a comer, bajan el cristal, el vidrio, y nos dice: con cuidado, pastor. Ya sabían quiénes éramos. Hermano, Reynosa,
En Reynosa un pastor llegó y le tocaron, le dijo: pastor, el patrón quiere hablar con usted, ¿lo puede atender? Y el pastor dijo: con gusto. Y entonces el patrón salió, y cuando se mete a la camioneta, el patrón era un jovencito que había ido a la iglesia de niño, y cuando lo vio le dijo: pastor, ¿se acuerda de mí? El pastor le dijo: claro que sí, hijo, ¿te llamas así? Dijo: oh, sí, se acuerda de mí. Y le dijo: solo le quiero decir algo. Vengo a que ore por mí porque mi trabajo es terrible, es mucha presión. Fíjese, cuando no vives un buen evangelio, no entiendes que esto es una guerra espiritual. Diga conmigo: guerra espiritual. Por eso no podemos vivir con un pie aquí y un pie aquí. O eres o no eres. O sea, tenemos que dar con todo. Hermano, y le dice a esta persona: pastor, quiero que ore por mí, pero antes que ore por mí quiero decirle algo. Todos los días leo la Biblia y oro. Mi pregunta es esta: ¿qué evangelio vivimos? ¿Qué evangelio practicamos? La iglesia empezó a ser perseguida. La iglesia empezó a vivir tiempos complicados. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo los llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. Cristo, que recibían el nombre y había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. Hermano, el caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe. Los empezaron a ultrajar, a matar. Nerón, los primeros 5 años gobernó bien, pero a partir del 6º, lo primero que hizo fue matar a su madre. Porque su madre decía que él estaba ya haciendo las cosas mal, y entonces, como no le convenía, mató a su mamá. No solamente eso, sino mató a su hermano. Primero mató a su esposa porque quería volverse a casar. No le estoy dando consejos, hombres. Eso lo hizo Claudio Nerón. Después mató a su hermano, y escúcheme, y a su maestro. Qué importante es que el ser humano se mueva bajo principios. Los principios son algo que todo ser humano tenemos que aprender a vivir. Este hombre superó sus principios y mató a su maestro. ¿Sabe? Cuando empezó a matar a los cristianos, cuando él pasaba, se dice que las antorchas eran los cristianos y les decían: ¡hey! Niega a Jesús y no te mataremos. Y ellos decían: Jesús es el Señor. Y entonces los empezaban a incendiar. ¿Qué sentiría? Voltea a ver al que está al lado. ¿Qué sentiría que empezaran a matar al de al lado? O que lo metieran en el circo romano y les dijeran: nieguen a su Dios. No. Y entonces aventaban a los leones y los tragaban vivos a los cristianos. ¿Sabe que aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo, a los cristianos no dejaban enterrar a sus muertos? Y entonces los cristianos tuvieron que ir un poquito más arriba y les tuvieron que dar unas tierras para que los cristianos pudieran enterrar a sus muertos. Iglesia, la persecución ya está empezando. La pregunta es: ¿tú y yo somos dignos de llamarnos cristianos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Sabía usted que su pastor y yo fuimos a Nicaragua? En Nicaragua nos metieron a la cárcel a su pastor y a mí. Fuimos a predicar en la mañana. Bueno, desde que entramos nos bloquearon. Al otro día en la mañana fue a predicar a una iglesia, yo fui a otra. Yo fui a una iglesia pequeñita, como de 10, 15 gentes. Yo empecé a pensar: Dios, me trajiste solo a predicar a 10 o 15 gentes. Aunque yo le voy a decir una cosa: yo predique con 1, 2 o miles, yo predico de la misma manera, porque para mí es un privilegio predicar a mi Señor. Yo he tenido el privilegio de predicarle desde un tazo dorado, hasta he tenido el privilegio que la presidenta Claudia Sheinbaum
la secretaria de Gobernación Rosa Isela han estado sentadas escuchando predicar a este ecatepense. Pero en Nicaragua, estábamos en Nicaragua y después de que nos íbamos a ir a una ciudad 3 horas, entonces nos cambiamos, íbamos cómodos, pasamos por unas cocas y cuando nos detienen en la camioneta y nos meten, ¿verdad? Y estábamos ahí, primero empezaron a interrogar al pastor Fernando, ¿verdad? Revisaron nuestros celulares, mensajes WhatsApp, ¿sabe? Quitaron la ubicación de mi celular. Le hago una pregunta, si ahorita viéramos el celular de usted, ¿qué cosas tendríamos? Nuestros celulares, hay cosas que honran a Dios, o vivimos una vida doble, o somos de los que tenemos un celular y mandamos mensajes y los borramos y los eliminamos. Discúlpeme que le diga esto, pero entonces usted no está viviendo una vida íntegra. O somos o no somos. Traíamos a un predicador a la iglesia de Reynosa y entonces la maña lo detuvo en la carretera y en la carretera revisaron el celular, música, mensajes, le dijeron: pastor, perdónenos, sabemos que usted es un hombre íntegro, pero son órdenes. Si nos quitaran nuestros celulares así, porque el del pastor y el mío los tomaron, si no hubiéramos sido íntegros, quién sabe qué cosas nos hubieran pasado. ¿Cómo estás viviendo el evangelio? Hermano, después ya nos llevaron a la cárcel. Nos sentaron porque yo sí soy broncudo, la verdad. Y entonces yo le dije al policía, desde que nos subieron a la camioneta: ¿por qué no subes? Porque agarraron a unos con esposas y los subieron. Y me dicen los mexicanos para afuera. Dije: qué chido, ya nos vamos. No, dice: súbanse a la camioneta. Y yo peleando: ¿y por qué nos suben? ¿Y por qué nos llevan? ¿Y por qué? Y el pastor Fernando me veía así como diciendo: ya cállate. Pero yo sabía que no habíamos hecho nada. Hermano, nos trataron mal adentro. Pero los que estaban ya reclusos, ¿cómo nos gritaban, amigo? Esos que están sentaditos, ya vénganse. Yo le digo: si somos de Ecatepec. Hermano, no le voy a hacer la historia larga. Después de que salimos, la verdad es que yo no tenía miedo. Yo soy como que muy resiliente. Ya que paso todo el asunto, ya como que es cuando digo: caray, sí estuvo ruda la cosa. Cuando ya iba, porque yo me vine primero que el pastor, yo lo dejé ahí, que el Señor lo bendijera. Pero cuando me senté en el aeropuerto, abrí mi celular, vi las fotos y vi a mis hijos, vi a mi esposa, empecé a llorar. Aunque le voy a la América, lloré. ¿Sabe por qué lloré? Porque estaba viendo el otro lado de la película. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dejado detenidos? Le digo una cosa, en una parte de mí estaba emocionada. Porque dije: estamos siendo mártires del evangelio en otro país. Y si nos meten a la cárcel por predicar, vale la pena servir a Jesús. Hasta las custodias les estábamos predicando. ¿Sabe por qué? Porque ni una cárcel nos puede limitar a hablar el poder de Dios. No puede haber nada que nos limite y que podamos hablar del evangelio. Y empecé a llorar porque dije: a lo mejor ya no iba a ver a mi esposa, a lo mejor ya no iba a ver a mis hijos. Y yo a mis hijos y a mi esposa los amo como no se imaginan. Pero antes de amar a mi esposa y a mis hijos, amo más al que murió en la cruz por amor a mí. Y si tengo que pasar lo que tenga que pasar por él, vale la pena servirle a Jesús. Llego yo a México
Me marca un pastor de Nicaragua: pastor, perdónenos por lo que le hicieron aquí en nuestra nación. Le dije: no se preocupe, pastor, tranquilo, somos de Ecatepec, aguantamos lo que sea. Me dice: pastor, y de todo lo que pasaron, ya ni le pude decir algo, que usted oró por milagros. Y hubo una niña que no veía de su ojito y ya hasta ni nos dimos cuenta, pero ¿qué cree? La niña ya ve de su ojo. Y entonces yo empecé a llorar y dije: Señor, si solo me mandaste a Nicaragua para que una niña viera el poder de Dios, vale la pena servir a mi Cristo. Familia, ¿qué estarías dispuesto a hacer por Jesús? Si nos empezaran a negar muchas cosas, porque déjenme decir una cosa: la persecución no va a ser así tan indiscreta. No, va a empezar por las leyes del gobierno. Nos van a querer empezar a prohibir hablar del evangelio. Hace poco querían que toda red social de iglesias tuviera un control. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren que hablamos el evangelio libremente. Pero hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, necesita ver hombres y mujeres íntegras que quieran servir a Jesús. Pase lo que pase, no nos tiene que importar. La pregunta es: ¿realmente estamos portando ese nombre de cristianos correctamente o no? ¿Sabe? La iglesia pasó cosas terribles. La iglesia empezó a vivir momentos impresionantes. La iglesia empezó a caminar así. Ahora, le quiero decir algo: si usted está viviendo una crisis, solo un favor le quiero pedir. Solo un favor. Una crisis, no la pase solo. Camina bajo la cobertura y la obediencia de Dios. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, la cobertura fue que las puertas tenían que poner sangre. Fue la cobertura. Escúchame, si tú quieres caminar solo, sin ninguna cobertura, escúchame, eres presa fácil del diablo. Necesitas caminar bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura de tus pastores. No te muevas por tu propia forma de pensar. No te muevas porque tienes conocimiento. Dios me habló, Dios me dijo: hey, pero si tus pastores no te autorizan, tú estás en rebeldía. Porque esas son dos visiones, y dos visiones viene de la palabra división. Usted tiene que caminar y alinearse a lo que Dios está estableciendo a los pastores de esta iglesia. ¿Alguien aquí? Oye, ¿quiere que acabe? Está interesante, ¿verdad? Hoy no estoy contando chistes, pero creo que esto es un mensaje que tiene que oír todo el mundo entero. Tenemos que caminar bajo la cobertura de Dios, de nuestras autoridades. Ahora le hago una pregunta: ¿hasta dónde eres capaz de vencer una crisis? ¿Hasta dónde? México y el mundo entero vivimos una crisis, el COVID. ¿Se acuerda del COVID? ¿Alguien de aquí tuvo familiares o amigos que murieron? ¿Sabe que yo iba a morirme en el COVID? Yo estuve a punto de morirme. Yo veía ya esa luz blanca que dice: no siga la luz blanca. Yo la vi. Yo me acuerdo que esa vez mi sobrina, que es doctora, le dijo a mi tía, a mi esposa: ya no puedo hacer nada por mi tío. Ya hice lo más que podía hacer, porque yo ya estaba delirando. Algo que me ayudó es que estaba en Acapulco. Si hubiera estado aquí en Ecatepec, la oxigenación, me hubiera muerto. El clima me ayudó. Pero era horrible porque tenía que dormir a boca abajo, sentado. Me acostaba todo mojado, deliraba, pasaban muchas cosas en mi mente. El diablo empezó a golpear mi sistema nervioso y me hice muy llorón, y de todo lo lloraba y todo pasaba. Y ¿sabe qué era lo que más me dolía? No me dolía que muriera, porque yo sé que el vivir en Cristo, pero el morir es ganancia. Pero ¿sabe qué me dolía? Que no podía ir a la iglesia, que solamente
que veía las cámaras de la iglesia y yo decía: Señor, si no me vas a dejar levantarme de aquí, entonces llévame, porque yo no quiero vivir sin seguir predicando tu palabra, porque para mí es un privilegio servirte. Gracias a Dios que me levantó. Y pasó el tiempo y todavía tuve muchos problemas con ansiedad, las emociones. Pero ¿sabe qué? Los que quedamos del COVID somos sobrevivientes y no hemos entendido algo, que tenemos una asignación todavía. ¿Cómo estamos viviendo? Cierro con esta historia. En la India, un hombre, les dijeron que si seguían a Jesús los iban a matar. Y él dijo: háganlo. Y entonces lo quisieron intimidar. Dijeron: o niegas a tu Dios o empezamos matando a tus hijos. Y entonces este hombre se levantó con un himno, a ver si lo puedes tocar, y empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y cuando él está cantando, matan a su primer hijo. ¿Niegas a tu Dios o matamos al segundo? Y dijo: he decidido seguir a Cristo. Matan a su segundo hijo. Después llega su esposa y dice: ¿niegas a tu Dios o matamos a tu esposa? Y entonces empezó a cantar: la cruz delante, el mundo atrás. ¿Sabe por qué? Porque es cierto, nos podrá doler en este mundo, pero tenemos una esperanza los cristianos allá en la eternidad. Adoraremos y exaltaremos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hoy nos llamaran a negar a Jesús, ¿cuántos abortarían su llamado para seguir a Jesús? ¿Sabe? Para mí es un privilegio servir a Jesús. El diablo me ha aventado el tiro directo. He estado en lugares donde se empieza a endemoniar la gente y yo ni siquiera volteo a ver al endemoniado y grita: ¡hey, Arián! A ti te vamos a matar porque tú has sacado a mucha gente de las cárceles y opresiones espirituales. Y he volteado a ver al demonio y le digo: dímelo en mi cara, chillón. ¿Sabes? A lo mejor aquí en este mundo te conoce la gente bien por ti, pero donde te tienen que conocer es en los infiernos. Que sepan que estamos hechos de una sola pieza. La iglesia pasó una crisis, pero ¿qué cree? La iglesia se empezó a esparcir por África, se empezó a esparcir por Asia, se empezó a esparcir por Europa. Y entonces los discípulos llamados apóstoles, muchos murieron de una manera cruel. Hubo uno, solamente uno, el apóstol, el amado, ¿verdad? Juan, que él no murió por una muerte cruel, pero sí lo metieron en una caldera de agua caliente hirviendo, la libró. Pero gracias a eso, en ese lugar de Patmos, es donde se le reveló el libro más sorprendente llamado Revelación o Apocalipsis, el cual se está cumpliendo en estos tiempos. Escúchame, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás viviendo? ¿O eres de los que dices: no, ya no voy a seguir a Jesús porque estoy pasando tal situación? Ya no voy a seguir a Jesús porque tengo problemas muy grandes. ¡Ey! No estás entendiendo que ser cristiano es un honor y que no cualquiera puede ser cristiano. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos.
Yo le hago una pregunta. Gracias a esta persecución, hoy tú y yo, hoy podemos adorar a Jesús. Porque una crisis te puede levantar y traer grandes cosas. Entonces nunca veas una crisis como lo peor. Mejor di, Señor, esta incomodidad, ¿qué vas a sacar de bueno? Aquí estoy. Quiero hacer un llamado, solo para los valientes, solo para los violentos que quieren arrebatar el reino de los cielos. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, no vamos a voltear atrás. Y que si nos van a poner una pistola, que nos quieran hacer lo que sea, ¿qué importa? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Hace 3, 4 años, no recuerdo, me caí, me abrí, me fracturé. Y mi esposa, porque el doctor le dijo, su esposo no puede hacer nada, porque pensaban que me había pasado algo en el cerebro y había quedado mal, y gracias a Dios estoy bien. Pero ella se iba y me dijo, Arián, te aviso que tu agenda la voy a cancelar. Empecé a llorar. Veía la iglesia cómo adoraban todos. Yo quería pararme rápido y me sentaba y me mareaba y empezaba a dar vértigo. Y mejor me acostaba y decía, Jesús, yo no fui llamado a estar en una cama. Yo no fui llamado a estarme deprimiendo aquí. Porque le digo una cosa, me deprimí. Porque yo le decía a Jesús, yo hice un trato contigo, que hasta el último día de mi vida yo quiero predicar. La gente me dice, Arián, estás loco, tienes mucha adrenalina. ¿Sabe que lo más que he predicado en un domingo son 6 predicaciones? Una predicación está comprobado que trabajas 8 horas laborales. Me he aventado 6 y todavía ceno tacos. Los mejores, por cierto. Escúchame. Una vez estaba en mi casa llorando. Y entonces le dije, Dios, si me vas a dejar así, llévame, porque yo no nací para esto. Mi esposa iba a ir a predicar a una iglesia. Y le dije, llévame. Y me dijo, no. Por favor, llévame. No. Dije, mira, te prometo que no voy a hacer nada. Me voy a portar bien como los niños cuando, órale, llévame. Y me dijo, Arián, es que yo te conozco que vas a querer estar con la gente, orar con ella, abrazarlas, y entonces tú no puedes hacer movimientos fuertes todavía porque tu cerebro todavía está un poquito golpeado. Le dije, mira, yo tengo un problema. Acuérdate que hoy en la noche, le dije, tenemos que hablar a Canadá, porque yo tenía que ir a predicar a Canadá. Y yo quiero comprobar si sí puedo predicar o no. En la iglesia hay doctoras. Y las doctoras me dijeron, pastor, no salgas. No puedes subir a un avión por la velocidad de esto, tal, te puede afectar. Yo le decía, Jesús,
Tú me has enseñado la fe, yo quiero arrebatar la fe. ¿Qué crees? Ese día mi esposa me llevó a acompañarla a predicar. Yo iba como los perritos así que van en la ventana, porque no había salido. Llegamos a la iglesia. Lo primero que hice fue llorar, porque no hay cosa más rica que estar los hermanos juntos en coinonía, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Me faltaba esa comunidad de ver a los hermanos. Y después oí el ruido y dije, ay, no me está afectando. Lo que sí no fue dancé, porque dije, no, si no aquí sí me va a regañar mi esposa y me va a decir, no puede salir. Pero ya que acabó la administración, le dije, Dios, yo hice un pacto contigo, que hasta mi último día iba a predicar. ¿Y qué cree? Se me fue la depresión ese día. Y le dije, mi amor, vamos a Canadá a predicar. Me dijo, ¿estás seguro? Le dije, por Jesús, lo que sea. ¿Y sabe qué? Creo que vine aquí con mi yeso. Una vez prediqué aquí con el yeso. Me decía, no puede mover el brazo. Me valía. Y yo estaba así, levantaba y todo. ¿Sabe por qué? Porque servir a Dios es lo más increíble. Si hoy nos dijeran, niega a tu Dios, o matamos a tu hijo, a tu hija, ¿cuántos preferiríamos al hijo o a la hija? Yo amo a mis hijos como no se imaginan. Son mi vida. Son mi vida. Pero amo más a mi Jesús. Porque a ellos yo ya les enseñé a amar a Dios. Y yo, si me muero, yo tengo paz. Me han intentado callarme muchas veces para no predicar. No lo han podido hacer. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuánto ama usted a Jesús? ¿Porta perfectamente el nombre de Hijo de Dios? ¿O dice, pastor, la verdad? Hoy es un buen día para que nos reconciliemos con Él y le digamos, Padre, quiero empezar de ceros y servirte con todo mi ser. Venga lo que venga, pase lo que pase, no me importa. Si alguien quiere hacer eso, ven, quiero orar contigo. Ahora sí puede pasar la banda musical, ¿verdad? Si no van a pasar, ¿qué pasó, papi? No. Venga, es Él. Hay una canción que me ministra mucho que dice, es Él por el que vale la vida, vale la pena desgastar su vida por Él. ¿Sabe por qué? Porque hay una esperanza, y dice este canto, Él volverá. Y esa esperanza de gloria la tenemos. Cuento 3, después de 3 ya nadie pase porque ya quiero orar. 1, 2. Puede cantarle. Por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él. Por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo y con alegría, dueño de mis días. Puedes levantar tus manos y cantarle. Mi vida,
levante sus manos. Habla con Jesús esta tarde. Jesús, estoy dispuesto a amarte sobre todas las cosas. Si necesitas reconciliarte con Él, dile: papá, perdóname por no vivir una vida íntegra. Perdóname por no vivir una vida íntegra. Perdóname por no vivir como tendría que vivir. Perdona mis pecados. Hoy renuevo mi pacto. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón. Quiero ser salvo, Padre, pero quiero amarte sobre todas las cosas. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo. Dueño de mis días. Todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Ahora levanta tus manos y te voy a empezar a pedir que ores por tu familia, por tus amigos. Ora para que la salvación venga sobre ellos, para que la restauración, la sanidad. Ora por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, que el amor de Dios les llegue. Vamos, empieza a orar para que conozcan del Evangelio, que conozcan del gran amor de Dios, que conozcan de ese amor sobrenatural. Estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Ahora te voy a pedir un favor. Aquí todos llegamos, nos saludamos, pero no sabemos la crisis que está pasando el de tu derecha a tu izquierda. Hoy te voy a pedir un favor. Oremos unos por los otros. Agarra uno y ora por él, o dos o tres, porque somos una familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión y en la oración. Oremos unos por otros. Ora por alguien. No te quedes sin orar por alguien, porque de tu lado derecho, tu izquierda, a lo mejor necesita una oración. A lo mejor necesita que ores por él. Ora por su vida. Ora por su vida. Ora, porque a lo mejor está pasando una crisis. Mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Él volverá, soberano en poder, Él volverá. Su poder está, en sus manos Él volverá. Soberano, Él volverá.
que estoy gastando mi vida. Es cantar con nosotros. Cántale al Señor. Y por alegría. Dile, dueño de mis días. Cántale fuerte, dile. Jesús. Que estoy gastando mi vida, perdiendo por amor y con alegría, dueño de mis días. ¿Qué decirle algo? Con esto termino. Escúcheme, usted y yo somos una familia. Si usted habla mal de su iglesia, usted habla mal de usted. Así es que de nuestra boca no se hable mal de unos a los otros. Amémonos. Tenemos errores, defectos, todos, ¿sí o no? Hay muchos que le van a las Chivas, los amamos. Pero ¿sabe qué? Nuestros errores o lo que pasemos no importa. Porque cuando hay amor, el amor cubre multitud de errores. Y nos levantamos. Porque a lo mejor algún día venga una prueba tan difícil y no haya quien te levante, y no hay como que haya la familia de Cristo. Que nos levantemos. Amémonos. Ama tu casa espiritual. Pelea por tu casa espiritual. Invierte en tu casa espiritual tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, para que cuando venga Cristo nos encuentre juntos adorando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Por él que estoy gastando mi vida. Dueño de mis días. Familia, por último, ¿por qué no das una palabra de ánimo a alguien de la iglesia? Porque somos familia. Acuérdense, somos familia. Dígale una palabra de aliento a un hermano de usted.